Sí, ahora mismo. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Isabel Albiach y formo parte del equipo del Instituto del Cairo. Y bueno, yo lo que os voy a presentar es mi TFM. Acabo de terminar otro máster, en este caso el de la UIN con el Instituto Cervantes, y mi tutora fue Ana Pano, quien me ayudó muchísimo en todo lo que fue la elaboración y sobre todo la búsqueda de información. Quiero pedir benevolencia porque en principio esto no estaba hecho para las clases online, y después de la pandemia que nos hemos puesto tan súper al día con todas las herramientas didácticas y todo, esto se hizo para las clases presenciales, ¿vale? Y mucho antes de que conociéramos todo lo que conocemos ahora. De hecho, yo fui un poco egoísta, digamos, porque yo quería que mis alumnos se beneficiaran de este proyecto de investigación, pero beneficiarme también yo, y teniendo en cuenta que era el campo donde más necesidad de desarrollo tenía yo, el de las nuevas tecnologías, pues fue un poco como aquí nos vamos a beneficiar ellos y yo, ¿no? Entonces, justo ya cuando terminé el TFM, yo ya hubiera cambiado muchas cosas, pero ahora después de esta pandemia con la que hemos tenido que digitalizarnos a marchas forzadas, cambiaría muchísimas más, ¿no? Bueno, el objetivo era desarrollar la competencia lectora y la autonomía de aprendizaje de nuestros alumnos, utilizando las nuevas tecnologías un poco también para motivarlos un poquito, digamos, ¿no? Evidentemente era una investigación en acción porque no solo yo, sino también otros compañeros habíamos detectado que nuestros alumnos no suelen leer en español, entre otras cosas porque ellos tampoco tienen hábito de lectura en su propia lengua, como reflejan muchos artículos que aporto en la investigación, ¿no? Entonces partimos desde aquí. El estado de la cuestión es muy amplio, yo aquí lo he súper simplificado. Evidentemente todos sabemos que, como otras competencias, la lectora a lo largo de la historia ha ido adaptándose a las corrientes que se promulgaban en los diferentes momentos, y Internet cambió nuestras vidas y el COVID ha vuelto a cambiar nuestras vidas. Ahora todos somos mucho más competentes digitalmente hablando, tanto profesores como alumnos. Bueno, entonces yo la idea que le llevo a mis alumnos, bueno, selecciono 3 grupos, diseño unas actividades complementarias al programa general. Esto está fuera de un programa de curso general del instituto. Y lo que voy a hacer es, al final, hacer una recogida de datos y sacar unas conclusiones, como en toda investigación. Y como os digo, es un curso de 60 horas lectivas, se imparte en 2 días a la semana porque son cursos extensivos, 2 horas y media cada clase, con una duración de 12 semanas. Y yo a ellos lo que les propongo es que leamos un libro durante el curso y hagamos actividades de comprensión lectora, y también que elijan, que se hagan una cuenta de Twitter los que no tengan, y que elijan un tweet que ellos van a comentar en clase y a partir del cual van a generar un debate con el resto de compañeros. Para ello tienen que utilizar herramientas. La idea de elegir Padlet es un muro en el que yo puedo poner toda la información. En aquel momento yo no había utilizado Classroom, por ejemplo. Aquí yo puedo poner toda la información, ellos tienen acceso, ellos pueden, evidentemente, trabajamos con documentos Google, pero ellos también pueden trabajar en ese Padlet, y eso me parecía interesante para que no se perdieran, para que tuvieran todo el material en una misma aplicación y en un mismo lugar. Si os parece, os voy a compartir
mejor el Padlet ya y os voy presentando un poquito lo que hice con ellos, ¿vale? Mirad, si os parece, empezamos por el tweet. Ellos se organizaron en parejas y en algún caso eran 3 y elegían un tuit que les llamaba la atención y que pensaban que podía ser polémico. Entonces, tenían que decir en esa presentación por qué habían elegido ese tuit y hablar sobre el tema máximo 10 minutos. El resto estaba, digamos, escuchando. Cuando terminaban la presentación, tenían que generar el debate haciendo preguntas al resto de compañeros. Todo este tiempo yo no participaba en absoluto, estaba callada y lo que hacía era una actividad de recogida de errores, ¿vale? Recogida de errores que a ellos les parece interesante. Yo lo hacía antes en papel, pero aquí lo empecé a hacer con con los Excel de Google. ¿Por qué? Porque esto te permite que todos puedan trabajar al mismo tiempo. De hecho, se agrupaban y primero llegaban a un consenso de cuál sería el error en la frase que tenían escrita y cómo lo podían subsanar, ¿no? Entonces ahí se promovía el debate. Es cierto que al principio empezamos a hacerlo en clase, pero llevaba muchísimo tiempo, entonces cuando ya ellos cogieron la dinámica, yo, como estaba colgado en el Padlet, ellos se organizaban y cada grupo quedaba a una hora, un día determinado, para hacerlo online, cada uno desde su casa, ya que sabéis que este documento lo pueden modificar todos al mismo tiempo. Es un ejercicio que a priori parece que es feo, que es una corrección de errores y tal, pero que a ellos les gusta mucho por lo menos aquí a mis alumnos, porque les da un poco de anonimato. Son errores de grupo, no focalizas en el error del alumno, pero sí que es verdad que ellos van corrigiendo muchos errores que tienen fosilizados y ellos mismos van viendo la evolución, cómo a medida de que van haciendo cada vez más debate, los errores van disminuyendo. Bueno, esto era un poco lo de los debates. Voy un poco rápido, pero es que si no, no sé, quiero contaros muchas cosas y no sé si luego queréis preguntarme algo en concreto, ya me decís. Bueno, aquí tenéis cada nivel tenía por supuesto, su Padlet. También les creé utilicé la herramienta de Google, creo que se pronuncia Hangout, o no estoy segura porque pronuncio fatal en inglés, ¿vale? Entonces me lo perdonáis, para que ellos pudieran un poco ponerse en contacto, consultar con los compañeros. La idea es que se ayudaran. Y yo si veía que nadie contestaba o que alguien había contestado y era algo que se salía mucho de lo, digamos, correcto, pues entonces actuaba yo, pero si no ellos. Esto es una de las cosas que yo cambiaría. Lo usaron muy poco. Los del C1 un poco más, pero en general no. Entonces, bueno, yo sé que WhatsApp es mucho más funcional, pero yo no quería dar mi número de teléfono. Y sé que ahora hay otras aplicaciones que permiten el mismo uso, pero sin que se vean los teléfonos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí veis que también tienen todos la encuesta del comienzo y del final, que esto era un poco para la investigación, no como... Y luego tenían también cuestionarios sobre la lectura en sí. Tienen aquí, podéis ver que desde el principio se les dan fechas muy concretas en las que tienen que elegir el libro, el compañero, y luego se les marcan las fechas en las que ellos tendrán que haber realizado partes concretas de la lectura para que no se vaya mucho por la rama. Bueno, los grupos de B1-3 y B2-2 eligieron lecturas graduadas y un poco también porque no tenemos ejemplares suficientes en la biblioteca, cada pareja eligió un libro distinto, que yo, después de haber trabajado con el mismo libro en el C1, recomiendo utilizar para todos el mismo libro.
se pueden explotar mucho mejor las actividades, se le puede sacar mucho más partido a lo que es la comprensión lectora y a todo. Lo que pasa es que, bueno, tiene que ser, pues eso, un libro que esté en formato digital y al que puedan tener todos acceso, porque en papel es complicado que todos puedan tener el libro al mismo tiempo, ¿vale? El grupo de C1, como os digo, eligió un libro que ya no era de lecturas graduadas. Es un libro de Manuel Rivas, que a mí me pareció que no era el adecuado, pero tampoco quise ser dictadora, ¿no? Un poco quise que ellos tuvieran libertad. Yo les propongo el primer día de clase que cada uno de nosotros, incluida yo, al día siguiente llevemos un libro que nos apetecería leer y lo vendamos en cierta manera al resto de compañeros diciendo por qué estamos interesados en leer ese libro. Cada uno trajo el libro, evidentemente lo presentó y yo ya rechacé otro libro porque me parecía muy inapropiado. Y este fue el segundo que eligieron y entonces no quise también rechazarlo porque había leído en varios autores que claro, que es parte de la motivación también es que tú estés leyendo algo que te interese. Y como usuaria, como lectora, que me obliguen a leer un libro que a mí no me interesa en absoluto, pues no lo veía muy productivo, la verdad. Entonces, bueno, el libro es muy complicado de leer. Son cuentos pequeñitos, que eso sí que me parecía interesante, pero sí que es verdad que es complicado. Entonces lo que hice fue dejar en los primeros cuentos que ellos se fueran familiarizando con lo que era la aplicación, con el tipo de cuestionarios que íbamos a trabajar y demás, y además les fui dando información que podían necesitar para comprender el contexto en el que tenían lugar determinados cuentos. Por ejemplo, aquí tenéis un enlace a una compañera, ella es profesora y explica un poco la situación política de España en la época del cuento de La lengua de las mariposas, que era el segundo cuento del libro. Y también me pareció interesante que estuviera este cuento que ha sido llevado al cine porque se le podía sacar bastante partido. Entonces, en este cuento, ellos vienen a clase ya con el cuento leído y yo lo que hago es ponerles un cuestionario. El cuestionario no lo hacen de manera individual, lo hacen siempre con un compañero. Uno de ellos es el que lo hace en línea o incluso lo pueden hacer los dos si quieren, con el teléfono. Todo esto estamos en clase. Esto fue antes de la pandemia. Entonces, ellos van contestando al cuestionario. Es un cuestionario de comprensión lectora, nada innovador. Lo único innovador es que es un cuestionario de Google y que ellos tienen que comentar con el compañero antes de elegir la respuesta. Y una vez que lo hicieron, yo había preparado 3 pequeños fragmentos de la película La lengua de las mariposas y los vamos viendo, pero como os digo, de manera fragmentada. Antes de ver el fragmento, ellos ya tienen aquí el otro cuestionario, ¿vale? Vemos qué preguntas son las que tendrán que contestar una vez que termine el visionado del primer fragmento en este caso y igual se va a contestar en pareja porque la idea también es un poco que trabajen la expresión oral y que se ayuden. Bueno, les pareció bastante interesante, sobre todo ver las diferencias que había entre el cuento escrito y la adaptación que se hace en el cine y demás. Y ellos estaban contentos, la verdad. Luego, aquí les pongo más información sobre el autor, les pongo por si quieren seguirlo en Twitter, ya que tenemos la suerte de que es un autor que tiene cuenta de Twitter. Y luego ya lo que hago es empezar a ponerle muchas ayudas para la lectura, porque a medida que los cuentos van, o sea, en los primeros no tanto, pero ya luego sí, hay mucha dificultad porque hay contenido que necesitan saber
son contenidos culturales, son contenidos que yo no veía rentable que tuvieran que perder tanto tiempo ellos buscando este tipo de información. Entonces, lo que yo hago es un poco hacerles ejercicios simplemente para que, bueno, pues aquí, por ejemplo, expresiones que son coloquiales, que les puede costar trabajo encontrar el significado y demás. Y esto automáticamente, según ellos terminaban el cuestionario, pues les llegaba la respuesta y con la respuesta adecuada, además, con lo cual les facilitaba un poquito lo que era la lectura. O al menos esa fue mi intención. Y ya luego sí que tenían lo que era el cuestionario de comprensión lectora, ¿vale? Para contestar otra vez en clase y con el compañero. Y después de contestarlo, siempre comentábamos los cuentos una vez que habían ellos enviado los cuestionarios, ¿vale? Luego, he ido súper rápido, pero es que no quiero pasarme. Entonces, os decía, yo empiezo con una encuesta al principio del curso y otra al final. Y a partir de estas encuestas yo voy a sacar unas conclusiones. A ver, perdón. Sí. Vale, unas conclusiones generales y también unas áreas de mejora, como os decía, ¿no? El tiempo era limitado. ¿Por qué era limitado? Pues porque yo proponía 2 actividades un poco, digamos, extraacadémicas, estaban fuera de programa y el programa había que cumplirlo. En algunos cursos, aunque parezca mentira, en el C1, por ejemplo, el programa te da más libertad para añadir muchas más actividades complementarias. Entonces, habéis visto que el Padlet está mucho más completo porque me daba más margen. Pero en grupos como el B1-3 y el B2-2 tenía menos margen. Entonces pude hacer menos actividades extras. ¿Se puede desarrollar la competencia lectora de los alumnos dándole herramientas digitales? Bueno, yo tengo los resultados de las encuestas, son resultados cualitativos y cuantitativos y se supone pues que sí. Y bueno, así de manera general puedo decir que realmente pues el objetivo por lo menos se cumple. Todos leyeron un libro, todos hicieron las actividades, todos participaron en los debates, además de una forma muy activa, participaban en la corrección de errores y la mayoría de ellos decía que le había encantado la experiencia de leer su primer libro en español y que querían seguir leyendo. Sí, ahora sería interesante enviarle algún correíto a estos alumnos y ver si realmente lo han hecho o no, pero ciertamente no lo he hecho. Esto fue justo antes de la pandemia, cuando yo terminé este proyecto, entonces no lo he hecho. ¿Qué cosas mejoraría? Pues ya os he dicho que ahora, después de haber utilizado Classroom, ahora en este congreso, después de ver el trabajo que han estado haciendo los compañeros, bueno, pues haría muchísimos cambios, lo cambiaría prácticamente todo. Pero yo creo que esto es una de las cosas que tienen también las nuevas tecnologías, ¿no? Que siempre tenemos que estar actualizándonos, que siempre hay algo que es mejor y que puede funcionarnos. En aquel momento funcionó con sus limitaciones, por supuesto, con cosas mejorables, pero yo creo que el objetivo se consiguió. No sé si no me he pasado de tiempo, ¿verdad? No, que va. Muy bien, Vale. lo has cuadrado. Tienes una pregunta en el chat de Monse, creo. Te preguntaba por qué se puntúan las respuestas. No se puntúan. Eso ya se lo expliqué a los alumnos. Yo en aquel momento no sabía cómo poner sin puntuar, ¿vale? Pero no se puntúan O sea, tú le tienes que decir si está bien o está mal, pero no es una nota. ¿Me explico? Yo les expliqué a ellos desde el principio
que la nota siempre sería en positivo, era una tarea extra que yo les estaba pidiendo. Evidentemente no iba a penalizarlos por participar en una tarea extra, se supone que siempre es un plus. Entonces, era la puntuación para que ellos supieran si la actividad estaba bien hecha o no estaba bien hecha, pero en ningún caso siempre yo les dije que contaba de manera positiva el que, pues como cualquier otra actividad de clase en la que tú participas, si la haces ya es positivo, ¿no? Vale, aclarado. Isa, deja de compartir pantalla, porfa. Voy. Vale. Ahora. ¿Alguien más por ahí? No veo manos. Nada. Pues si nadie... ¿Quieres decir algo más, Isabel? No, nada, eso, que no es una aplicación en sí que sea para... Lo bueno que tiene esta aplicación es que tú puedes colgar lo que tú quieras. Por ejemplo, lo de colgar los documentos Google ahí es fantástico, o Forms, ahora también que estamos trabajando ya con Forms y eso, el poder colgar vídeos, poder colgar fotos, es simplemente eso, como si fuera un muro de información para el grupo, digamos. Y todos tienen acceso y también todos pueden producir ahí. No os he enseñado, pero sí, un segundito, si puedo os enseño una presentación que he puesto aquí. Esta presentación es de un grupo de C1 para los debates que os decía. Mirad, lo trabajaron muchísimo. Esto es de ellos y bueno, y los compañeros me pidieron que por favor que la colgara en el Padlet, porque así podían ellos tenerla y mirarla tranquilamente en casa y demás. Bueno, quiero decir, al menos esto, pues a mí lo que me hizo saber, digamos, es que los alumnos estaban, aunque tenían más trabajo, pero que estaban contentos con lo que esto había supuesto para ellos. Pues bueno, doy fe de ello porque llegaron los comentarios, estaban muy contentos y yo creo que súper puntuales, incluso faltan 2 minutos, podemos tener una pausa cortita para ir al baño o lo que queráis y luego ya pues clausuramos en la otra sala con el sorteo de difusión, ¿vale? Agradecer a todo el mundo, los que habéis estado aquí, los ponentes, por supuesto, y nada, que esto se acaba ya, nos vamos para la otra sala y nada, pues gracias. Chao, Gracias chicos. a vosotros.